Estamos hoy el senador Benjamín Robles Montoya, su servidor. En un momento más me parece se va a incorporar también el senador Armando Ríos Peter, porque el día de hoy vamos a presentar la Ley Federal para la Protección de Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción. Déjenme contarles de qué se trata. Durante la discusión de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, muchos organismos de la sociedad civil que estuvieron participando en el diseño y en la redacción de esta ley, plantearon la necesidad de que incluyéramos en nuestro marco legal una cláusula a favor de la protección de los informantes que son conocidos en todo el mundo con el nombre en inglés de whistleblowers. Los famosos casos que se conocen de Garganta Profunda, Edward Snowden, en fin, hay muchísimos más que han planteado y simbrado a democracias que en el proceso de clasificar información están avalando y abriendo espacios para la corrupción. Esa cláusula, déjenme recordarles, sí se había incluido en el artículo 214 de la primera iniciativa de ley que suscribimos todos los grupos parlamentarios. ¿Se acuerdan que primero hubo un proyecto que habíamos suscrito tanto el PRI, el PAN, el PRD y el Verde, y que habíamos presentado de manera conjunta? Ahí sí traíamos el tema de whistleblowers. Lamentablemente, como ustedes saben, hubo una serie de comentarios que todo mundo ubicó, venían de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que empezaron pues curiosamente a censurar un proyecto que habíamos avalado todos, y durante la dictaminación de la iniciativa, estas comisiones dictaminadoras de Anticorrupción y Participación Ciudadana, la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, decidieron que la protección de los whistleblowers no tuviera cabida en la ley. Sin embargo, el senador Gil Suarto, el presidente del Senado, señaló desde aquel momento que ese tipo de medidas deberían de implementarse durante la reforma en materia del combate a la corrupción. Es decir, el argumento que quedó, por cierto, en la exposición de motivos, no fue que fuera inconstitucional o que no debiera de existir la protección a los whistleblowers, sino que no era el momento legislativo, el de la ley general, para incorporarlo y que fuera ahora. Entonces, ha llegado el momento. Hoy, por eso, conjuntamente con los senadores Armando Ríos Peter, Benjamín Robles Montoya, la senadora Calderón y el senador Raúl Morón, presentamos este proyecto de ley que atiende a los whistleblowers. Les decía, la Ley Federal para Protección de Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción. ¿De qué se trata? Lo que buscamos es proteger a aquellas personas que denuncian actos de corrupción ante las autoridades y que testifican en ellos, pero también lo que busca es proteger a los informantes que no quieren o que no pueden ampararse en el gobierno. En el caso de informantes, la iniciativa pretende garantizar que no se les sancione, que no se les persiga a estos servidores públicos o miembros de fideicomisos, miembros de fondos públicos, de sindicatos, de partidos políticos o simplemente personas físicas o morales responsables que divulgan información de interés público que fue reservada de manera incorrecta o de manera indebida. ¿Cuál es la intención? No se trata aquí de darles un cheque en blanco, sino que estas garantías operen siempre que se cumpla con dos condiciones. La primera, que la revelación de la información se haga actuando de buena fe, y la segunda, que la información que se revele sea sobre violaciones del ordenamiento jurídico, sobre casos graves de corrupción, sobre la existencia de amenazas graves para la salud, la seguridad o el medio ambiente y violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. En todos los demás casos se procura incentivar la denuncia a través del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero repito, para casos graves de corrupción, de violaciones a los derechos humanos, de fraudes o de amenazas a la salud o al medio ambiente, que exista un espacio que garantice la protección a estos mexicanos que de manera valiente quieren
decir que hay información que se está reservando de manera incorrecta y que esa reserva puede propiciar que el acto quede impune. Por ello, lo que se busca a los denunciantes y testigos es asistencia legal y la reserva de su identidad, algo que en el mundo opera de manera normal, es decir, que existen una suerte de testigos protegidos, pero no en la figura criminal de ellos, sino de informantes que están revelando información que debe de ser pública y que el Estado les garantice tanto el acompañamiento legal como la reserva de su identidad. Asimismo, la iniciativa está contemplando posibles medidas adicionales que se puedan otorgar de manera extraordinaria para que la protección de los denunciantes y testigos en el ámbito laboral y en cuestión de protección personal. Déjenme decirles cuáles. Primero, traslado de dependencia administrativa, es decir, que puedan moverse de una dependencia a otra, traslado de centro de trabajo, según sea el caso, licencia con goce de sueldo, protección policial, también medidas cautelares, cambio de residencia u ocultación del paradero del denunciante, ahí sí operando un poco en la lógica del testigo protegido, y otras más según cada caso particular. Déjennos aclarar que ese proyecto puede sustituir por cuenta propia o incorporarse también como un capítulo completo de una norma muchísimo más extensa que englobe todos los mandatos establecidos por la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Como les decía, existen entre un modelo y otro varios ejemplos. Francia, Canadá y Chile cuentan con un esquema en el cual existen disposiciones de protección en diversos ordenamientos de su marco legal, no una ley particular, especialmente pues en códigos penales o en leyes en materia de transparencia. Por el otro lado, países como Estados Unidos, como Reino Unido o como Australia, sí cuentan con una normatividad específica en la materia, cuentan con leyes específicas para la protección de informantes. La intención original que incorpora este tema a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información obedecía al primer modelo, al modelo francés y chileno, pero este documento integrado se asemeja más a los modelos anglosajones. Finalmente, por su parte, la iniciativa que hoy presentamos sigue parámetros establecidos tanto por la ley de modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a denunciantes y testigos, que fue elaborada esta ley modelo por la Organización de Estados Americanos. Esa es nuestra fuente principal de diseño legislativo. Y asimismo también obedece a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, que ya fue publicada en el Diario Oficial el 27 de mayo del 2015. Yo creo que el Estado mexicano tiene la responsabilidad y la obligación de ser transparente y de combatir la corrupción. Ayer lo escuchábamos en el mensaje presidencial, entre comillas informe, que uno de los puntos del decálogo es la legislación en combate a la corrupción. Ya nos ha pasado otras veces que grandes reformas que encontraron consensos en esta Cámara se echaron a perder en leyes secundarias. Aquí no nos puede pasar lo mismo. Y si queremos combatir a la corrupción, no debemos de pensar que las cabezas, las cúpulas, quienes encabezan las dependencias lo van a hacer. Lo van a hacer, como muchas otras veces lo han hecho, los mexicanos de a pie. Mexicanos que trabajan en el gobierno federal, que trabajan en un partido político, en un sindicato, en el gobierno de algún estado, y que están observando algo indebido y que su ética, sus parámetros de valores morales, éticos y de transparencia los impulsan a ser informantes y que no reciben por parte del Estado ningún tipo de protección. Yo creo que no podemos dejar fuera de la ley a estos ciudadanos que buscan exhibir la corrupción. Necesitan protección especial, necesitan ser escuchados y necesitan ser respaldados por el Estado mexicano. No debemos de desincentivar la búsqueda de la verdad. No debemos de permitir la existencia de esquemas perversos en los que un acto de valor significa el suicidio político de una persona, o su suicidio económico, o su suicidio laboral. Es tiempo de que regulemos a whistleblowers y para eso hoy presentaremos la iniciativa. Es cuanto y estamos abiertos a sus preguntas. Si no hay, muy bien. Muchas gracias.